ahí, probando, sí, hola. Este está prendido. ¿Se escucha bien? Probando, sí, sonido, ¿sí? Ok. Salmo 80, 19. Cordial saludo a todos los que están aquí, a todos los que están allí, a los que verán luego también la predicación, las familias que se unen en este tiempo. Salmo 80, 19. Dice así: Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Quiénes dicen amén? Vamos a leerlo nuevamente. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Quiénes dicen amén? Amén, amados. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Comentarnos a Él, decirle que nos ayude. Estamos en sus santas y benditas manos, somos suyos. ¿Dicen amén? Somos del Señor, le agradecemos a Él. Bueno, Él es el control de todo lo que pasa y de todo lo que sucede, y por eso pedimos siempre su protección, pedimos siempre su cobertura, pedimos siempre su cuidado. Allí está Andrea con Daniel Jerónimo, muy buen día, bendiciones. María Paula también, muy buenos días. Glorita, Linda, muy buen día. Seidy, muy buen día, también bendiciones. Doña Irma, muy buenos días, también por allí nos escucha a ratos. La bendice, suegrita. El aparatico dice que está prendido. Yo lo veo prendido en mi vida. Entonces, un saludo, un abrazo, los amamos, el Señor les bendiga. Entonces, estamos leyendo el Salmo 80, 19, pero entonces quiero orar antes de comenzar. Un saludito, amado Dios y Padre, quiero dar gracias, buen Dios, por esta mañana. Pedirte, mi buen Dios, que tomes el control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos y de nuestras vidas, Señor. Padre amado, del ambiente espiritual de este lugar, Padre amado, de cada una de las personas que nos encontramos aquí, Señor, y de cada una de las personas que está allí también a través de Dios, Señor, pero también de esta tecnología, Señor, mi buen Dios, tú eres el que tiene el control de los aires, Señor, tú eres el soberano del universo, y por eso nos encomendamos a ti, mi Dios bendito, y de antemano dándote gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien cuida de nosotros, y por eso te pedimos tu respaldo, suplicamos tu cobertura, suplicamos tu ayuda, suplicamos tu favor, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amados, resulta que tenía una predicación para hoy. Ya le había dado título a Sonia, ya la tenía lista, la había completado ya esta madrugada, pero entonces en todo el proceso de cuando estaba terminando sentí el corazón como que no. Y después de que la terminé, supongan que entre los temas que el Señor me había visto este tema, ¿sí? Hablando de la restauración, de la reconciliación, y yo, pero terminé la otra prédica y todo el tiempo sentía mi corazón como una tranca, como cuando ponen esos cerritos que son como que no respetan las cercas, esos novillitos que les ponen como una tranca por aquí. Así sentía yo todo el rato, como si me hubiese puesto una tranca del Espíritu Santo diciéndome, está bien eso, pero no es por ahí. Y insistiendo hasta que la terminé, ya terminé, dije, no, Señor, tiene que ser sobre este tema de la restauración y la reconciliación. ¿Quiénes dicen amén? Amén. ¿Y qué sucedió? Pues que para la honra y gloria del Señor, cuando le dije, bueno, Señor, entonces, ¿cómo es? Me empezó a dictar los versículos, los puntos, y yo, ay, Señor, bendito. Son solamente cosas que hace el amén, porque yo todo el tiempo sentía como eso, como que, ay, pero, o sea, ¿por qué sigo avanzando? La terminé, pero era el tema que yo quería, pero el Espíritu Santo quería otro tema, amén. Y es el tema que vamos a ver hoy, es restaurados para reconciliar. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Restaurados para reconciliar, ¿cierto? ¿Y qué sucede? El proceso de restauración es siempre complicado y lento, ¿cierto? Cuando uno comienza a restaurar algo, cuando uno comienza a hacer alguna labor de restauración, realmente ahí sí salen todos los detalles, ¿cierto? El que se dedica a la labor, ¿cierto?, de construcción, de refacción, de reparación, puede corroborar eso, ¿cierto? Cuando uno quiere hacer algo bien, sencillamente comienza a ver que siempre hay detalles y cosas. Es un proceso lento, es un proceso complicado, pero ¿saben una cosa? Vale la pena cuando lo intentamos, y vale la pena cuando lo que intentamos restaurar es valioso. Y eso trae a mi corazón alguna vez que iba con mi amigo don Guillermo Cruz, la persona que el Señor usó para compartir, para hablarme de él, del Señor. Él se iba a una
yo me iba en una moto que me prestaba mi hermana María allá en Acacias, y de repente íbamos allá por el lado de la villa en Acacias y había una mesa botada, una mesita de esas de centro botada. Y cuando íbamos por ahí, Guillermo, que ya está en la presencia del Señor, me dijo: Leonardo, hágame un favor, ayúdame a llevar esa mesa. Y yo: Guillermo, pero esa mesa, eso está botado ahí, ¿quién sabe? No, ayúdame a llevar, hágame un favor. Entonces yo la encaramé en la moto como pude y me la llevé. Porque íbamos era para la casa de él, porque de las cosas bonitas que tenía don Guillermo, que me invitaba: Leonardo, caminamos a la casa y tomamos tinto. Y a veces íbamos a la casa, tomamos tinto, a veces decía: pues, ¿de qué hablamos? De las cosas de Dios. Un vinito era un vinito, yo que decía un vinito. No, el un vinito era un vinito. Y charlábamos allá y entonces, claro, en ese momento, pues como era una persona que me hablaba del Señor, pues yo estaba ahí pendiente. Yo llevamos la mesita para allá, para la casa de él. Cuando al tiempo, llega un día y me dice: Leonardo, venga, ¿se acuerda de la mesita que trajimos? Y claro, y yo me dijo: venga, mírela. Pues imagínense que la había mandado restaurar, le había puesto en la mitad, en medio, lo había comprado, le había puesto un vitral que llaman como una imagen ahí, lo más de hermosa. Esa mesa había quedado conocido. Y yo le dije: uy, don Guillermo, esa es la mesa que encontramos allá botada. Me dijo: esa es la mesa que encontramos allá botada. Y él me decía: ¿sabe una cosa, Leonardo? Así somos nosotros con el Señor. Quizás para muchas personas nosotros no valemos nada, no les importamos, no nos dan el valor que nosotros nos corresponde, pero para Dios sí. Y Él llega y nos coge, así como nosotros hicimos con esa mesa, y el Señor coge y nos restaura, nos limpia, nos pule, nos pone bonitos y nos hace tierra deseable. ¿Quiénes dicen amén? Ese es el amor de nuestro Dios, amén. Ese es el amor del Señor, que tiene cuidado de nosotros. Nos restaura, pero no solamente nos restaura porque sí, sino nos restaura para reconciliación. ¿Quiénes dicen amén? Nos pone bonitos, nos pule, ¿cierto? Nos lija, nos quita esas impurezas, nos pinta y dice: no me gustó como quedó, no voy a repulir hasta que quede hermoso, hasta que. Y hay ejemplos valiosos que vale la pena restaurar, como por ejemplo nuestra familia, ¿cierto? Nuestros matrimonios, los que tienen unos matrimonios donde dicen: wow, Dios mío, ¿qué está pasando? Las relaciones familiares que a veces no marchan bien, nuestra economía, y nosotros mismos. ¿Quiénes dicen amén? Y esta mañana, cuando estábamos en el devocional, obviamente este tema era del Espíritu Santo, porque cuando yo compartió esta mañana el devocional, yo decía, y usaba los versículos que ahorita más adelante vamos a ver. Yo decía: el Señor siempre de alguna manera me confirma y me dice: ¿sí ves lo que yo te decía que era por ahí? Y con Marilos también nos contábamos, porque al final abrimos un espacio para que comentemos, si alguien quiere aportar, agregar, dar algo a lo presente. Entonces cada uno aportaba algo relacionado con muchas cosas que están pasando en las familias, que pasan en nuestros hogares, que pasan en nuestras propias vidas, porque ninguno de nosotros es una obra terminada. Siempre estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de cambio, ¿cierto? De ser mejores para el Señor. El Señor nos dice: nosotros creemos que estamos en un punto, y el Señor dice: no, aún te falta. El Señor mismo lo dice en su palabra, que poda el árbol para que ¿qué? Para que dé más fruto todavía. Dice en Juan 15. Y nosotros estamos dando fruto y estamos haciendo las cosas bien. Y de repente el Señor dice: no, quiero que crezcas más, que quiero que des más fruto. Y llega y y nos poda. Crecer duele. Amén. El proceso de poda del Señor nos muestra y nos dice: todavía te falta, todavía te falta. Y nosotros creemos que ya somos obra terminada, y el Espíritu Santo llega y coge y nos poda para que demos más fruto todavía. ¿Quiénes dicen amén? Más fruto todavía. Nosotros creemos que ya dimos todo el fruto que teníamos que dar, y no estoy hablando de edad, porque para el Señor no le importa la edad, sino que el Señor quiere que nosotros demos fruto. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones familiares, en nuestra economía, nosotros mismos, necesitamos esa restauración. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser pulidos, necesitamos ser cambiados. Necesitamos que el artesano maestro, que es nuestro Señor, nuestro divino maestro, nos dé ese toque que nosotros necesitamos. Porque a veces creemos, cuando llegamos a los pies del Señor, que somos obra terminada. Lloramos que cuando llegué a la casa de Dios, a la
cosas de videos, yo decía, no, yo creo que a mí no me falta mucho. Porque una de las cosas que había en mi corazón era orgullo. Y uno cree que entonces, no, yo creo que conmigo el Señor no tiene que hacer mucho. Es con el que más ha hecho cosas, oiga, no se pueden imaginar ustedes todo lo que el Señor me ha hecho conmigo. Porque había en mi corazón, empezando por el orgullo, porque uno llega y se dijo Mauricio, se las da de crédito. Y uno ya, mejor dicho, se había perfeccionado a sí mismo. Cuando el Espíritu llega y nos muestra, y el Señor comienza a mostrarnos cosas. Sobre todo, ¿saben qué? Cuando nos dicen que tenemos que cambiar, que tenemos que llevar a la práctica lo que está aquí. Lo que está aquí. Y le decimos al Señor, Señor, yo quiero ver milagros suceder. Que cuando ore por las personas que sean sanadas. Que ore por aquellos que están moribundos, sean levantados, Señor. Como tú lo hiciste con Lázaro, Señor. Yo quiero, Señor, lo que hizo Pedro, caminar sobre el agua. No sé qué cosa, solamente estoy disvariando. Pero a veces queremos cosas extraordinarias de nuestro Dios, pero muchas veces cuando el Señor nos dice, tienes que amar. Tienes que amar. Y amar, Señor, pero sí, y amar al que te hace daño. Pero amar al que me hace daño. Tienes que orar por el que te persigue. Orar por el que me persigue. Uno comienza a decir, uy, no, Señor, pero se puso difícil. Solamente con la parte del amor. Cuando el Señor dice las bienaventuranzas, cuando están en los mensajes donde están las bienaventuranzas, creo que está en Mateo 6, y nos comienza a decir una cantidad de cosas, y uno dice, uy, Dios, solamente con el amor. Con orar por los que nos persiguen, con orar por los que nos tratan, con orar por los que nos odian, con orar por los que nos hacen daños, con orar por aquellos que son difíciles de amar, con aquellos que son complicados, y nada más con esa partecita del amor uno dice, Dios mío. Uno dice, Dios mío, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto nos cuesta rato, cierto? Y solamente con la partecita del amor, y no les quiero hablar de más cosas, cantidad de cosas que están allí. El Señor nos dice, vamos a trabajar. Y nada más en la partecita del amor uno dice, uy, Dios mío, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto necesito? ¿Cuán pequeño soy, Señor? ¿Cuán pequeño soy? En 2 Corintios 5 es un pasaje muy conocido. Dice, por lo tanto, si alguno es Cristo, es una nueva creación. Dice, lo viejo pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5, estoy leyéndoles 17 y 18. El 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes dicen amén? El Señor nos hace nuevas personas, ¿cierto? Nuevas criaturas, amén. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es decir, cuando abrimos nuestro corazón a Él, cuando le decimos al Señor, sí, Señor, a tu voluntad, sí, a tu parecer, sí. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor nos hace nuevo, nos restaura inmediatamente, ¿cierto? Nos pasa de pecadores a santos, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La vida de Cristo en nosotros, amén. Pero también nos da un encargo, por eso este tema de esta predicación de hoy es restaurados, ¿para qué? Para reconciliar. Para reconciliar. El versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si ustedes se fijan ahí, estamos hablando de restauración y de reconciliación. De regeneración, que eso es lo que es el nuevo nacimiento, es una regeneración. ¿Sí? Pero también de reconciliación, es decir, que el Señor nos manda también un encargo y una misión. Nos restaura, nos hace nuevas criaturas, ¿cierto? Pero también nos da un encargo y nos dice, oye, ustedes deben ser ministros de reconciliación. Reconciliación. Es decir, que se debe notar la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Quiénes dicen amén? Se nos debe notar. Que no somos perfectos, que no somos, ya no estamos allá en el culmen, pues, en lo máximo, los non plus ultra. Pero estamos en ese proceso, amén. Tenemos algo que es muy importante, que hace que la tierra sea buena. ¿Saben qué es? Es el abono que para que la tierra sea buena. ¿Saben qué es? Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. No somos
los non plus ultra, que ya lograron todo, los que ya hemos sido perfeccionados, total, absolutamente no, pero tenemos un corazón dispuesto. ¿Qué significa? Que cuando el Señor nos dice derecha, sí, derecha, tienes que pedir perdón. Izquierda, no guardes rencor. Listo, sí, Señor, no guardo rencor, tengo un corazón perdonador. Tienes que amar, listo, Señor, voy a hacerlo, Señor, voy a amar. Tienes que orar por los que te persiguen, listo, sí, Señor. Tienes que orar por esos que te maltratan, listo, sí, Señor. Aunque nos cueste, aunque nos sea difícil, pero ¿saben una cosa? Ahí es donde vamos a comenzar a ver fruto, porque vamos a comenzar a llevar a cabo lo que el Señor nos dice en su palabra, y que está la bendición. ¿En dónde está la bendición? Al practicarla, amén. No al escucharla, porque al escucharla, pues qué bendición al escucharla. Pero hay más bendición cuando nosotros la practicamos. Amén. Ahí está la bendición. Donde hay discordia, donde hay pelea, donde hay deseo de revancha, disgustos por insignificancias, hay que prestar atención. Porque la desobediencia, cuando vivimos en desobediencia, la desobediencia tiene unos síntomas, que son la irritabilidad. Irritabilidad, cuando estamos en desobediencia, ¿qué pasa? Entonces nos ponemos irritables. Entonces por nada, ¿por qué me miran? ¿A quién me le parece? ¿Por qué hizo? ¿Pero por qué movió ese tarro para allá? Entonces nos irritamos por cualquier cosa. Porque cuando estamos en desobediencia, ¿qué sucede? Pues sencillamente le gusta pecar, dice, le gusta pelear. Entonces cuando estamos en desobediencia, entonces nos volvemos irritables, enojones, nos ponemos impulsivos, porque tienen un fruto. Cuando vivimos en la naturaleza pecaminosa, en la carnalidad, pues esta va a producir fruto. Y ahorita más adelante lo vamos a seguir completando esta idea. Amados, una cosa muy importante, Dios no nos destinó a la infidelidad o a la amargura, y no es normal vivir peleando. Dicen amén. El Señor no nos destinó y nos dijo, voy a crear a estos seres humanos, a estos mis hijos, para que vayan y se amarguen la vida, para que vayan y se la pasen peleando, para que vayan y se la pasen destruyéndose, para que vayan y se la pasen en la angustia y en el desespero. No, el Señor nos planeó. ¿Ustedes creen que un papá como es el Dios nuestro va a determinar algo así para nosotros? Yo creo que no. Si nosotros, que somos malos, voy a decirlo así, tendemos a hacer las cosas como deben ser, no voy a usar la palabra malos, pero sí sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, como dice el Señor en su palabra. Dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo tanto más su Padre Celestial no dará cosas buenas a los que se las piden? Entonces, si nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo es nuestro Padre Celestial? Siempre lo mejor para nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Él no planeó que nosotros viviéramos en la locura. Él no planeó que nosotros viviéramos en la pelea, en el disgusto, en la irritabilidad, en la preocupación. Antes nos dice, oiga, aquí encontramos todo. Ay, Leonardo, pero no habla, usted no sabe qué está hablando, no sabe qué está viviendo. Sí, he pasado también por cosas también, y no vengo a hablar, que también he pasado cosas y he vivido cosas. En esas situaciones he visto el poder de lo alto, amén, dándome fortaleza, dándole ánimo, dándome entereza de carácter, dándome integridad, y sobre todo llevando a las personas que lo han visto a que creemos en un Dios vivo. Quienes dicen amén. Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, cuando llegan complejidades de enfermedad, cuando llegan vicisitudes así económicas, cuando hay escasez, ¿cierto? Cuando tenemos problemas familiares, Entonces no les estoy hablando de algo que no sepa, les estoy hablando de cosas que he vivido y en donde he visto la gracia y el favor del Señor. Quienes dicen amén. Y esto no es solamente para Leonardo, esto es para todos, amén. Esto es para todos. ¿Quiénes dicen amén? Para todos sus hijos. El Señor dice, oiga, yo para ustedes tengo esto, vean, quiero que ustedes sean fuertes, firmes y estables. Fuertes, firmes y estables. Porque yo no los planeé para que estuvieran en la amargura, en la derrota, en la desesperación, en la tristeza, en el lloro. No, yo quiero que ustedes sean fuertes, firmes y estables en medio de una generación torcida y depravada. Yo quiero que ustedes alumbren como estrellas en el firmamento. ¿Quiénes dicen amén? Para eso nos planeó el Señor. Para eso nos planeó Él. Dice un pensador españolete, Fernando Savater, dice que la persona infeliz, la infelicidad es
una persona a hacer sufrir a otra. La infelicidad es lo que lleva a una persona a ser infeliz a otra. Porque no he visto a nadie que de puro feliz haga sufrir a los demás. Te lo repito. Dice, la felicidad es lo que lleva a una persona a hacer sufrir a otra. Porque no he visto a nadie que de puro feliz haga sufrir a los demás. Entonces, si nosotros estamos haciendo sufrir a los demás, es porque quizás hay algo en nuestro corazón, no estamos siendo, o mejor, gozosos, porque nosotros hablamos es de gozo. Porque la felicidad va a depender de las circunstancias, ¿cierto? Mientras que el gozo viene del Señor, amén, que es lo que nos permite sentir esa alegría en todos los momentos, en todas las circunstancias, cuando uno dice, en verdad que solamente esto puede venir de lo alto. Porque no he visto a nadie que de feliz haga sufrir a los demás. Estoy hoy muy feliz, voy a hacer sufrir a mi esposa, porque estoy feliz. Porque no, es la persona que es infeliz es la que hace sufrir a los demás. Entonces, si no estamos haciendo sufrir a alguien, es porque yo tengo que pensarme, amén, y ver qué está pasando en mi corazón. ¿Qué está pasando en mi corazón? Y una persona con un pensamiento secular, porque es un pensador, es un filósofo. ¿Cómo restaurar? Y comenzamos con el ejemplo del grano de trigo. Juan 12:24. ¿Cómo restaurar? Dice Juan 12:24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, ¿produce mucho qué? Y entonces tenemos que comenzar por algo, y es a qué? A morir a nosotros mismos. Ciertamente si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tenemos que morir a nuestro egoísmo, a nuestra vanidad, a que es que yo soy el que tengo la razón. Es que las cosas se hacen como yo digo. Yo soy el que tiene la verdad revelada. Perdón. Porque yo soy el que grita más duro. Porque soy el que tiene la fuerza. Y nos dice, si no caes a la tierra y mueres, es decir, no te das cuenta que todo lo que tienes viene del Señor. Yo soy el que tengo el poder. Yo soy el que tengo el cash money. Pero si mueres, no, te vas a quedar solo. ¿Por qué? Porque la única que lo aguantaba era mi mamá. La única que me aguantaba era mi mamita. Mi mamita sí me decía las cosas de... Y nosotros queremos que todo el mundo tiene que ser como nuestros seres queridos, que los aprovechábamos porque éramos los consentidos. Pero resulta que las cosas no son así, ya estamos necesitos. Y si nosotros no cambiamos, ¿qué sucede? Dice allí, que si no cae a la tierra se queda solo, pero si muere, es decir, si muere a sus deseos, si muere a sus pasiones, si muere a su egoísmo, si muere a su querer imponerse y a creer que yo soy el que tengo la razón. ¿Sabe una cosa? Pues no te vas a quedar solo. No nos vamos a quedar solos, porque si nosotros no lo hacemos en sí, que nos van a decir, oiga, pero es que está complicado vivir con ese Leonardo. Complicado vivir con ese tipo. Y sí, nos aman, nos quieren, nos aceptan, nos aprecian, nos valoran, pero eso se pondría aburridor, ¿sí o no? Se pondría aburridor y le amargaríamos la vida a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero si el grano de trigo cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Creámosle al Señor. Debemos buscar en el nombre de nuestra familia. Nuestras familias son como barro en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Acompáñenme por favor a Jeremías 18:2-6. Porque también puede suceder lo contrario. Que si tú estás escuchando hoy la voz de Dios, sabes una cosa, tú te puedes convertir en ese instrumento en las manos del Señor para que llegue la restauración a tu familia, amén. La restauración a tu casa, que las demás personas digan, oiga, pero ¿cómo ha cambiado? Es una persona diferente, ya se le puede hablar, ya le bajó al tonito. Dice, uy, ya me dijo, me pidió el favor,
Me dijo, gracias. Me dijo, te amo. Me dijo, ven mi amor y oramos por los alimentos. Es la persona diferente. Yendo la palabra, uy. Dice que quiere ir a la iglesia, que quiere buscar de Dios, que quiere ser una persona diferente y lo está haciendo. ¿Saben una cosa? Una sola persona que toma la decisión por el Señor y de creerle a Él, ¿sabe qué? Puede hacer la diferencia. Amén. Dice Jeremías 18, 2 al 6. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el horno. Pero la vasija que estaba trabajando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. Versículo 5. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, pueblo de Iglesia Comunidad Cristiana Ixtus, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Quiénes dicen amén? Créele al Señor y busca el nombre de tu familia. Nuestra familia es como barro en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Amén. Nuestras familias, si nosotros hoy tomamos la decisión de querer al Señor y de vivir para Él y decirle: Señor, quiero ser diferente, ¿sabes una cosa? Convertir en ese instrumento del Señor. Nuestras familias serán en las manos del Señor como ese barro en las manos del alfarero. Y cuando nosotros creíamos que no se podía hacer nada, el Señor dice: bueno, listo, vamos a desbaratar, pero ahora lo vamos a hacer más bonito. Seremos como Él. ¿Por qué? La decisión de creerle al Señor. Si en una familia hay uno que de verdad ame al Señor y le crea, una cosa, veremos milagros suceder. ¿Quiénes dicen amén? Veremos milagros suceder. Hechos 16:31 dice, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús, así tu familia serán salvos. Le contestaron. Recuerden que en este contexto de lo que estamos hablando era del carcelero que tenía allí prisionero a Pablo. Cuando hubo un temblor, Pablo y Silas, creo que ese es el contexto, ellos no se fueron, sino que se quedaron ahí. Cuando el hombre estaba a punto de quitar la vida, el Pablo le dijo: no, no te la quites, aquí estamos todos. Y ese hombre no lo podía creer, que no se le habían fugado. Y se los llevó para su casa, les curó las heridas. Y en ese contexto Pablo es que le está diciendo: cree en el Señor Jesús y así serán salvos tú y tu familia. Se cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Un carcelero. Ahora, ¿qué puede hacer una persona que hoy libre y voluntariamente le diga al Señor: Señor, quiero que restaures mi casa, quiero que restaures mi familia, quiero que mi familia me conozca? Pero el Señor nos dice: eso comienza contigo. Amén. Eso comienza contigo. Una persona que decidió ser como el grano de trigo que estamos leyendo aquí, como el ejemplo del grano de trigo. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto, porque muchos van a decir: oiga, pero ¿qué es lo que tiene? Oiga, pero ¿qué es lo que le pasó? Ahora habla diferente, pero no solamente habla diferente, vive diferente. Escucha a los demás, pregunta las otras opiniones, acepta lo que tiene que aceptar. Pero sobre todo, ama al Señor. Amén. Ama al Señor y le cree lo que dice en su palabra. Hay que buscarla. Ustedes me preguntan qué, y yo les voy a responder: hay que buscarla. Pregúntenme. Hay que buscarla. Su restauración. Amén. Dice el Señor, 2 Corintios 13:11. Eso es para que se me despierte. Es que el día está así como cálido. Están allí también, ¿no? Hay que buscarla, ¿qué? La restauración. Y no se me vaya a caer. 2 Corintios 13:11 dice: en fin, hermanos, 2 Corintios 13:11, alégrense, busquen restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz está con ustedes. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Hay que buscar la restauración. Ese es el consejo que el Señor nos da. Dice: en fin, hermanos, alégrense. Yo sí que he hablado también de eso desde esta mañana. Alégrense. El Señor no quiere verte triste, cabizbajo, melancólico, nostálgico.
deprimido, bajoneada, bajoneado, no. Alégrense. Busquen restauración. Estamos hablando de restaurados para reconciliación, para reconciliar. Busquen su restauración. Cada uno de nosotros sabe. Ayer cuando estábamos en el grupo de los jóvenes que tuvimos este hermoso privilegio, cuando estábamos allí en los comentarios, pero que mi esposita nos hablaba ahí, nos decía en un momento en que nos compartía algo, era nosotros estábamos rotos, ¿cierto? Por las diferentes situaciones que en un momento dado vivimos, maltratos, abusos, ¿no? Necesidad, escasez, cantidades de complejidades, cantidades de carencias, ¿cierto? Pero una vez que llegamos al Señor, el Señor comienza a restaurarnos y nos comienza a enseñar y a pulir, comienza a trabajar en nuestro corazón y comienza a llevarnos a que nosotros realmente experimentemos una vida diferente, pero con Él, amén, y a su lado. Y hablábamos de que cuando llegábamos al Señor, yo por lo menos eran los que tenían por acá unas zanjas, por acá también tenía unas muecas, porque andaba todo así. Mi esposa decía en una predicación un día, ella puso delante, tenía 20 y pico de años, y en el después, en los caminos del Señor, y verdaderamente se ve más joven. ¿Amén? Y yo creo que si hiciéramos el experimento con cada uno de los que estamos acá, diríamos, oye, de verdad, yo cuando estaba sin el Señor, andaba aquí así. Y hoy en día que estoy con Él, es que estamos 20 años de encima, ¿amén? O hasta más. Se nos nota, amén. Se ve la diferencia. Alégrense, busquen su restauración. Hagan caso de mi exhortación. Dice, hagan caso. Sean de un mismo sentir. Vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Pero comienza con ¿qué? Diciéndonos, alégrense. Busquen su restauración. Hagan caso de la exhortación, es decir, lo que ustedes están oyendo, que ustedes dicen, uy, esto me aplica. Sean de un mismo sentir, es decir, que nosotros digamos, sí, yo necesito cambiar, necesito ser diferente. No que todos seamos iguales, porque no somos una reproducción automática de personas, porque todos somos diferentes, amén. Pero sí nos dice que en el sentir de que el Señor quiere que nosotros lo busquemos a Él, de que estemos alegres, de que le hagamos su exhortación, de que busquemos la restauración, de que busquemos la paz y la sigamos, de que estemos en el amor, que busquemos el bien y lo sigamos también. Dice, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, que restaurados para reconciliación, vivan en paz. No nos dice, vivan en guerra, vivan en conflicto, vivan en pelea. ¿Qué hubo? Nos dice, vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Y cuando estaba llegando a este punto, el Espíritu Santo trajo a mi corazón el Salmo 133. No lo van a encontrar, pero lo van a encontrar aquí en la palabra. Salmo 133, donde dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Es como el buen aceite que de la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. ¿Quiénes dicen amén? Donde se da esta armonía, como el Señor nos dice en su palabra, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. ¿Por qué? Porque hay un corazón dispuesto para el Señor, porque hay corazones dispuestos para Él. Personas que reciben ese gozo del Señor, esa alegría que viene de lo alto, buscan restauración, hacen caso de la exhortación, son de un mismo sentir, viven en paz, y dice, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Bien, esos elementos tan sencillos, y uno dice, tan sencillo, ¿cierto? Y cuando nos dice, alegren, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, dice, y esto es posible para todos. ¿Quiénes dicen amén? Esto es posible para todos. Versículo en Reina Valera dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Salmo 37:5
Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu causa como el sol de mediodía. Porque uno dice, uy, pero para vivir esto no es como tan fácil. Pero el Señor nos dice, encomienda al Señor tu camino. Este está prendido. Ahí está bien, bueno, listo. A veces es el internet. Encomienda al Señor tu camino, es decir, Señor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me está sucediendo, voy a hacer las cosas diferentes. Entonces le digo, Señor, encomienda. Cosas. Un hombre se mete con Dios, ¿sabe qué? Uy, suceden cosas aún más grandes aún, amén. Miren, sin amén, suceden cosas más extraordinarias aún. Porque el Señor respalda a sus sacerdotes, el Señor respalda a los varones. El enemigo, porque está hoy en día ensañado con las mujeres. Escuchamos de tantos feminicidios, escuchamos de tanto maltrato, escuchamos de tanto abuso, porque el enemigo le tiene pavor a las mujeres. Porque son las que se arrodillan, son las que oran, son las que suplican, son las que claman, son las que interceden, son las que ruegan, son las que están aquí diciendo a la familia, venga, oremos, venga, leamos la palabra, venga, busquemos a Dios, hagamos las cosas bien para Él. El enemigo le tiene favor. Jeremías 30:17 dice, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te he llamado la desdichada, la población, la que a nadie le importa. Amados, tenemos un ministerio. 2 Corintios 5:16-18 dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado ya, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué sucede aquí con Pablo? Dice, ahora ve a Cristo como cabeza de una nueva humanidad y a los creyentes como miembros de dicha cabeza. Toda persona regenerada por el Espíritu de Dios es una nueva creación. El pecador es enemigo de Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios ni tampoco puede. Dice Romanos 8:7, por favor, acompáñenme a Romanos 8:7. No quiere hacer la voluntad de Dios ni tampoco puede. Que mientras no nazcamos de nuevo espiritualmente, no va a suceder nada. Dice Romanos 8:7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Por eso es fundamental lo que dice el versículo 17. Si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya no necesitamos nacer espiritualmente. Para que nosotros podamos verdaderamente ser obedientes para el Señor, quienes dicen amén. Amén.
Porque es únicamente con Dios y tomados de su mano que podemos tener una vida diferente y ser la diferencia que anhelamos. Amén. Lo que dice el versículo 18. Todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mateo 12:25 dice: Jesús conoció sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Este versículo también el Señor lo confirmó esta mañana. Y en Lucas 11:17 dice: todo un reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Restaurados para reconciliar. Y amados, ¿saben una cosa? No es imposible. Lucas 18:27 dice: lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. ¿Quiénes dicen amén? No es imposible. Es fácil, dice Efesios 4:1-3. Es otro motivo, es fácil. Dice Efesios 4:1-3. Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros y en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Es fácil, pero con el Señor, ¿quiénes dicen amén? Amén. La fe y la conducta del creyente van de la mano, no las podemos disociar o dividir. Somos llamados a preservar y promover la unidad. No somos llamados a hacer la unidad, sino a guardarla. Ningún esfuerzo humano puede llevar a cabo lo que es obra del Espíritu Santo. Por eso leemos ahí: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, y está con E mayúscula porque está haciendo referencia al Espíritu Santo, mediante el vínculo de la paz. Las disposiciones necesarias para mantener la unidad son 4: la humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia, como lo leemos ahí en Efesios 4:1-3. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer? Romper esa unidad. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Lo contrario de la amabilidad es la antipatía. Lo contrario de la paciencia es la impaciencia. Lo contrario de la tolerancia es la intolerancia. Entonces, si nosotros somos orgullosos, antipáticos, impacientes e intolerantes, sencillamente romperemos la unidad. Si no hay amor en nuestro corazón, pero lo que hay es odio, pues sencillamente, pues así las cosas van a ser peor. Amén. Entonces, amados, vamos a recapitular. Empezamos con Salmo 80:19. Restauranos, Señor Dios Todopoderoso, a resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Restaurados para reconciliar. Vimos un primer título: ejemplo del grano de trigo. Juan 12:24. Hay que buscarla, que la restauración. Tenemos un ministerio. Es fácil, pero con Dios, amén. Y dice el Salmo 80. El Salmo 80 dice así: Pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos. Resplandece adelante de Efraín, Benjamín y Manasés, muestra tu poder y ven a salvarnos. Restauranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, ante la contra las oraciones de tu pueblo? Por comida les has dado pan de lágrimas, por bebida lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restauranos, oh Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. De Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y las plantaste. Le limpiaste el terreno y ella echó raíces en la tierra. Sus sombras se extendían hasta las montañas, su follaje cubría los más altos cedros. Sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. Porque has derribado sus muros, todos los que pasan de arrancan nubes. Los jabalíes del bosque la destruyen, los animales salvajes la devoran. Vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso. Asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vida. Es la raíz que plantaste con tu diestra, ese pámpano que has creado para ti. Versículo 16. Tu vid estaba derribada, quemada por el fuego a tu reflexión, perece tu pueblo. Versículo 17. Bríndale tu pollo a nombre de tu diestra, y al ser humano, que para ti has creado. Nosotros no nos apartaremos de ti, reavívanos y invocaremos tu nombre. Restauranos, Señor Dios Todopoderoso, a resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Vamos, oremos, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, nos restaurado con un propósito. Amén. Oremos, amor.
Dios y Padre Santo, queremos encomendamos a ti, Dios bendito, dándote gracias en esta mañana, porque hablas fuerte a nuestros corazones, a nuestras vidas, Dios, y nos encargas la misión, Señor, Padre amado, que esperamos, Dios, llevar a cabo en ti, porque solo no podemos y te necesitamos, Señor. Ora tú de manera sobrenatural, Señor, en este día, Padre amado de todos, hemos escuchado hoy comenzar en tu palabra, y ayúdanos, Señor, te necesitamos, somos tuyos, Señor, ovejas de tu prado, Padre amado, y necesitamos de ti, Dios. Y es en tu santo nombre, Rey, que estamos orando, dándote gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.